Hola, buenas tardes. Veo que estamos en hora de almuerzo, así que tal vez algunas personas ya están merendando, ¿cierto? Están almorzando. De todas maneras, invito a las personas con discapacidad que se puedan acercar, a las personas que, sobre todo porque esta charla está enfocada, está orientada justamente en los derechos laborales de las personas con discapacidad. Así que los invitamos a acercarse al escenario. Si no, de todas maneras lo pueden transmitir, ¿cierto? Los que están acá como oyentes, la audiencia también eventualmente poder transmitir esta información que vamos a entregar, ¿cierto? A sus beneficiarios, becarios, clientes, usuarios, tantas formas, ¿cierto? Que llamamos a veces a las personas con discapacidad, a las organizaciones que trabajamos en inclusión, ¿sí? Bueno, como la presentación que hicieron, mi nombre es Catalina Calvo, yo soy terapeuta ocupacional. Hace muchos años que trabajo en el mundo de la inclusión, tengo algo de experiencia, por lo menos unos 7 años. Soy gestora de inclusión de las, digamos, las primeras generaciones que se certificaron del 2022. Actualmente he capacitado a muchas personas, a muchas empresas, organizaciones, bueno, a gestores que hoy están certificados. También, bueno, tengo algunas especializaciones, diplomados de diversidad e inclusión, desarrollo organizacional, y también hice un máster de recursos humanos un poco para seguir, ¿cierto?, creciendo, aprendiendo y prepararme mejor para aportar a las personas con discapacidad, que es lo que me apasiona y lo que obviamente a mí me da un propósito de vida, ¿sí? Así que el día de hoy, como ya les había anticipado, les voy a hablar justamente de las leyes de inclusión laboral de una forma simple, de una forma cercana, con el fin de poder de a poquito, ¿cierto?, ir orientándolos respecto a cuáles son las leyes hoy que son tan importantes en nuestro país, en esta materia. Ahí sí. Bueno, conversemos. Ah, me voy a correr, disculpen. Ah, disculpen. No estaba al tanto, disculpen. Ahora sí. Bueno, es la primera vez que estoy en este escenario, por eso un poco desorientada respecto a qué posición debo ocupar, pero bueno, siempre hay una primera vez, hay que arriesgarse a los desafíos y también todos nos podemos equivocar, ¿cierto? Como decía Geraldine, ¿cierto? Lo importante es volver a levantarse. Bueno, entonces conversemos algunas preguntas iniciales para ustedes. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que piensan ustedes cuando hablamos de ley? ¿Sí? O escuchan la palabra ley? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Hay algún concepto, hay algo, con qué lo asocian? Si les digo palabra ley, ¿cierto? Independientemente cómo la entendamos, cómo nos comunicamos, si yo les hablo de ley, ¿qué entienden ustedes? Me gustaría que me puedan decir de repente ahí los... ¿Qué entiende por ley? ¿Sí? En general. Ahí de repente usted, ¿qué entiende usted por ley? Cuénteme. ¿Sí? ¿Usted? Sí. Quien quiera responder, acá, ahí le van a llevar un micrófono. Acá la idea es que participemos. ¿Sí? ¿Está pensando? Ya. Sí. ¿Alguien que quisiera comentar qué entiende por el concepto ley? ¿Qué se le viene a la cabeza? Puede ser una imagen, cualquier cosa. Gracias. Un marco formal. Claro, un marco, ¿cierto? O Que sea, nos un entrega... marco Ajá. formal. Sí, sí, sí. Justamente, marco formal en el cual, ¿cierto? Ayuda, ¿cierto? A las personas de un país a poder saber cómo comportarnos, ¿cierto? Súper. Gracias por aportar. ¿Conocen alguna ley de inclusión ustedes? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Ya. Perfecto. Y ¿alguna vez a las personas con discapacidad presentes han sentido miedo en algún momento a decir que tienen discapacidad, a declarar discapacidad en su empresa? ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿Qué le ha pasado con eso? De repente, para que nos cuente un poquito, ¿cuáles ha sido, por qué le ha generado miedo de repente decir, oye, yo tengo discapacidad al momento de postular un empleo? No sé si alguien puede ayudarme tal vez con un micrófono o si quizás, si usted quiere ahí
hablar fuerte para que los demás puedan ahí escuchar. ¿Puede decirlo igual? ¿Alcanza? O sea, escuché, muy lejano, pero escuché, lo que entendí es que en general en Chile hay un tipo de complicación, ¿cierto? Cuando se levanta esto de, oye, sí, yo tengo discapacidad, porque a veces la empresa como que cree que puede ser algo muy, que puede afectar o no, como a lo que se hace diariamente, ¿sí? Hay muchos a veces sesgos, prejuicios, desde parte de las empresas y tanto de las personas con discapacidad para conectar el talento, ¿ya? Y la idea es que cuando estamos informados, también podemos ser agentes de cambio. Bueno, les voy a contar un poquito como en un orden lógico. Bueno, en Chile se ha hablado de integración, ya hay leyes que hablan de integración en nuestro país, pero después de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue ratificada por Chile como tratado internacional, nosotros los chilenos, ¿cierto?, dijeron, bueno, vamos a tener que alinearnos, ¿cierto?, a este cambio cultural a nivel mundial, y el primer, digamos, esfuerzo que hace en este caso nuestro país, o el primer como intento, ¿cierto?, para acercarse y alinearse a este tratado internacional, justamente es la Ley 20.422, ¿ya? Esta ley se conoce como Ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social. Es la primera ley que habla de inclusión como tal en Chile, entendiendo que inclusión e integración no son el mismo concepto, ¿ya? Por lo tanto, es muy significativo porque por fin se reconoce el derecho de las personas con discapacidad y también desde este nuevo enfoque, ¿cierto?, de derecho de que las personas con discapacidad no son objetos de caridad, ¿cierto? No vamos a hacer las cosas porque somos responsables, porque somos buena onda, ¿cierto? No, sino porque toda persona con o sin discapacidad merece, ¿cierto?, participar y ser incluido en la sociedad. Por lo tanto, la 20.422 busca asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad con el fin de obtener su plena inclusión social. O sea, primero parte abarcando, ¿cierto?, dando un marco para la inclusión social en nuestro país y también eliminando cualquier forma de discriminación, ¿ya? Temas relevantes sobre esta ley, por ejemplo, esta ley habla del proceso de tramitar la credencial discapacidad, ¿ya? De alguna forma surge el Senadis como nueva institucionalidad y el Senadis de alguna forma es el sucesor legal del Fonadis, ¿ya? Por lo tanto, ya se establecen cuáles son las formas de tramitar y acceder a los beneficios sociales en nuestro país para tramitar el documento, ¿ya? Además, esta ley, por ejemplo, establece que el Código del Trabajo tiene que aplicarse tanto a personas con o sin discapacidad. Uno pensaría que eso es tan obvio, pero recién esta ley lo declara abiertamente, que el Código del Trabajo aplica tanto a personas con o sin discapacidad. Imagínense, no fue hace tanto tiempo, fue el 2010. O sea, recién llevamos 15 años en que se habla de que somos iguales, ¿cierto? De que se busca en ese sentido la igualdad de oportunidades, ¿sí? Bueno, luego, años más tarde, ¿cierto?, aparece la ley 21.015, ¿cierto?, que es una ley muy conocida, es una ley que aparece 8 años más tarde, y lo que hace es incentivar, impulsar la inclusión laboral en nuestro país, ¿sí? Es la ley, ¿cierto?, que en el fondo la mayoría de las empresas conocen y que obviamente están obligadas. Toda empresa que tiene 100 o más trabajadores está obligada a reservar una cuota del 1% de personas con discapacidad, ¿ya? En ese sentido, lo que garantiza esta ley es que justamente siempre vamos a considerar en reservar un espacio para la diversidad, ¿cierto? Y obviamente otorgar el derecho de una persona con discapacidad como cualquier otro ser humano, ¿sí? Esta ley tiene muchas implicancias, muchos detalles, formas de aplicación, tiene medidas, ¿cierto?, de contratación directa, tiene, ¿cierto?, también medidas subsidiarias, ¿ya?
Tiene, por ejemplo, hay un cálculo, ¿cierto?, que hay que hacer respecto a si es que somos o no empresa que debe cumplir con la ley y qué pasa si no cumplo, etc. Existen multas también a aquellas empresas que no cumplen y son fiscalizadas. Por lo tanto, esta ley fue un importante paso, yo creo, en nuestro país, porque desde ahí en adelante hemos ido lentamente transitando hacia la inclusión laboral de personas con discapacidad. Vamos paso a paso todavía, queda un gran camino, pero hemos ido avanzando, por lo menos cada día se habla más de este tema y hay más conciencia de que es un tema importante, ¿sí?, que nos involucra a todos. Bueno, como persona con discapacidad, dado que es una charla dirigida a justamente personas con discapacidad, ¿qué podemos exigir? ¿Ya? Podemos exigir igualdad de condiciones laborales, es decir, el mismo sueldo, el sueldo mínimo aplica tanto a personas con o sin discapacidad, indistintamente, porque todos somos personas primero y por lo tanto somos todos sujetos de derecho, ¿ya? Beneficios que tiene la empresa, cajas de compensación, lo que tenga la empresa, ¿cierto?, como beneficio tiene que ser considerado para todos los trabajadores, ¿ya? Contratos de trabajo, la formalidad también que corresponde, condiciones entonces, como les decía, de cualquier trabajador en ese mismo cargo por la cantidad de horas que va a trabajar, ¿sí? Ya no vamos a hacer una distinción, ¿cierto?, de orden salarial, ¿cierto?, que antes en su momento se hacía, que en el fondo, antiguamente, de hecho, antes de esta ley de la 21.015, existía un artículo que decía que uno podía pagar lo que quisiera casi a la persona con discapacidad, mucho tiempo atrás. Y esta ley dijo, no, 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 eso no hay que hacerlo. Lo que vamos a hacer es rayar la cancha, van a haber igualdad de condiciones para todos y todas. Con o sin discapacidad se le aplica el mismo Código de Trabajo y por lo tanto vamos a basarnos primero en el sueldo mínimo. Y esa es nuestra línea de base y desde ahí adelante obviamente vamos viendo brechas salariales, ¿cierto? Términos del perfil de las personas, pero siempre todos vamos a partir iguales, ¿ya? Imagínense que recién el 2018 se estaba hablando de que no iba a haber discriminación salarial. Imagínense que fue hace tan poco tiempo, yo siento que fue ayer, ¿ya? Y a uno le parece algo tan lógico. También, ¿qué podemos exigir? Un ambiente de trabajo sin discriminación, un trato digno, sin burlas ni exclusión, tienes derecho a trabajar con respeto, ¿ya? En el fondo, lo que incentiva esta ley, además aparte de la 20.422 que ya hablé recién, la 21.015 sigue empujando la no discriminación arbitrarias. Ya no vamos a publicar ofertas laborales buscando, ¿cierto?, explícitamente a personas con discapacidad. Ya no deberíamos, ¿cierto?, enfocarnos en el capacitismo o, por ejemplo, en que la persona, ¿cierto?, tenga alguna condición médica, sino que nos vamos a enfocar en que efectivamente la persona va a aportar, pero como cualquier otro ser humano, ¿sí? Entonces, esa es la línea de respeto, no debería haber discriminación arbitraria, porque primero, la persona siempre tiene algo que aportar, siendo o no persona con discapacidad. Ajustes necesarios, ya la 20.422 ya nos hablaba del concepto de ajustes necesarios, de ajuste razonable, y ahora las empresas, ¿cierto?, han ido conociendo este término o este concepto, y básicamente lo que se busca es que las personas con discapacidad también en su puesto de trabajo, para poder rayar la cancha, puedan tener la posibilidad de implementar ajustes necesarios, ¿sí? Ahí sí. Años más tarde se dieron cuenta que la ley de inclusión, si bien incentivaba la contratación de personas con discapacidad, no fue suficiente, ¿ya? Porque todos sabemos que la inclusión verdadera no basta con un contrato, ¿ya? Un contrato de trabajo no es suficiente. Lo que acá es importante es que haya permanencia, que haya desarrollo de carrera, que haya posibilidad de promoción laboral, ¿cierto?, que haya trayectoria laboral. Por lo tanto, la 21.015 queda un poco corta. Y se dieron cuenta que lo que estaba ocurriendo era una apariencia, ¿cierto?, de inclusión, más bien integración, ya que en el cual se contrataban personas con discapacidad, como decía la chica anterior de Teletón, se contrataban personas con discapacidad un poquito más como por cumplir con la cuota, pero no tanto, ¿cierto?, por entender lo que significa, ¿cierto?, dar el derecho de trabajar como cualquier otro ser humano. Por lo tanto, lo que hace la ley 21.275, más conocida como la ley de gestor, es entender que el cambio tiene que venir desde adentro. Tenemos que hacer primero transformaciones profundas de cómo estamos generando los procedimientos, las formas de trabajo, la metodología, etcétera, los mecanismos de selección, entre otros,
y desde ahí, ¿cierto?, darnos cuenta que tal vez estamos un poco al debe de cuál sería el estándar mínimo, ¿cierto?, para que estemos realmente en igualdad de oportunidades, ¿sí? Por lo tanto, esta ley es una continuación y es complementaria de la 21.015 y lo que hace es exigir a las mismas empresas que están obligadas, ¿cierto?, las mismas empresas que tienen 100 o más trabajadores, a que no solo contraten personas con discapacidad y los mantengan contratados, porque ojo, no basta con contratar, hay que mantener a las personas con su contrato de trabajo, ¿ya? Y obviamente con lo que implica también en igualdad de condiciones, sino que además se asigna un experto en inclusión, un gestor de inclusión que cumpla obviamente con las condiciones, con las competencias, con las herramientas para ir empujando, para ir transformando y para ir haciendo los cambios necesarios para que la inclusión sea efectiva y sostenible, ¿ya? Entonces es tan importante que en una empresa haya un gestor de inclusión, hay una persona certificada y que no solamente esté certificante Chile Valora, sino que continuamente se esté capacitando, se está actualizando y que obviamente puede ir aportando en este cambio, ¿cierto?, a nivel cultural, ¿ya? ¿Por qué es importante en este caso este rol o esta figura para las personas con discapacidad? Porque la idea es que la persona con discapacidad, por ejemplo, trabajador, ¿sí?, o trabajadora, puede pedirle apoyo a la gestora o gestor de inclusión cuando está contratado, ¿sí? Se puede exigir también que si no está el gestor en la empresa, también se podría sugerir, más que exigir, ¿ya? Se podría sugerir que podamos tener esta figura, ¿cierto?, a este rol tan importante para avanzar hacia la inclusión efectiva. También, una de las cosas que sigue esta ley, además de tener un gestor, es una política, ¿cierto? Una política a nivel de inclusión a nivel organizacional que tiene que ser publicada en la comunicación electrónica anual a la Dirección del Trabajo y además tiene que tener un plan de capacitación anual, lo cual implica que también la empresa de a poquito los vamos educando en las herramientas que son necesarias para que la empresa finalmente pueda hacer este avance y esta transformación cultural, ¿sí? Por lo tanto, como trabajadores, ¿cierto?, incluso con o sin discapacidad, también hay que poner atención respecto a si la empresa tiene gestor o gestora, tenemos una política, la política la conozco, por ejemplo, se están realizando capacitaciones para que mis compañeras, mis compañeros, mi compañera, mi jefatura y los distintos líderes entiendan realmente lo que significa este tema. Nosotros podríamos levantar la mano y podríamos, ¿cierto?, sugerirlo de buena manera, por supuesto, e incluso orientar a veces a las empresas, ¿sí? Después, luego de la 21.275, ¿cierto?, que es una ley que todavía ha entrado con fuerza, pero todavía hay empresas que todavía no tienen gestor incluso, por lo tanto, los invito a que vayan revisando esto. Una ley fue publicada el año pasado, o sea, tenemos muchos marcos legales, y una de ellas es la ley 21.690, ¿ya? Fue publicada recién en agosto del año pasado. Todavía no tenemos la implementación de cómo vamos a hacer lo que se nos exige en esta ley. ¿Ya? Hay algunos aspectos que están vigentes, pero hay otros aspectos que necesitamos quizás más orientación o claridad. Y hay varios, ¿cierto?, que estamos bastante expectantes respecto a qué va a significar la implementación de esta ley con todo lo que implica, ¿ya? Respecto a esta ley, que es la 21.690, ya es una ley que lo que busca es reforzar todos los cuerpos legales que ya les mencioné, ¿cierto?, junto al Código del Trabajo, la ley de donaciones, y lo que busca justamente es fortalecer la inclusión laboral a personas signatarias de pensión de invalidez y personas con discapacidad, ¿sí? La idea es que es pasar de una inclusión de papel a una inclusión real y efectiva, o sea, seguir impulsando esto, ¿sí? ¿Qué significa para las personas con discapacidad? En este caso, más oportunidades reales de trabajo, porque van a haber más, la idea es que haya más conciencia al respecto. Ya no basta ahora que digan no tenemos trabajos adecuados o tal vez no vamos a hacer ningún tipo de contratación. Ahora la empresa tiene que demostrarlo, ya tiene que demostrarlo, y ya no basta con que diga que no puede porque el rubro, ¿cierto?, etcétera, sino que tiene que explicitarlo a través de algún informe, ¿cierto?, etcétera.
El trato, ¿cierto? Y el proceso de postulación obviamente debe incluir, en ese caso, ajuste razonable sí o sí, es una exigencia, ¿sí? Y también hay sanciones reales, ¿ya? Las sanciones que en algún momento tal vez no eran tomadas en cuenta, ahora son sanciones altas, ¿ya? A mí me pasó en algún momento que empresas decían, no, ¿para qué voy a cumplir si en verdad la multa tampoco es tan alta? ¿Ya? Entonces, hoy la multa es muy mayor, o sea, es superior incluso a contratar a una persona con discapacidad o es superior incluso a hacer una donación. Por lo tanto, sí o sí, esto pienso que esta fiscalización o este cambio en el régimen de multas va a generar que haya una mayor preocupación, ¿cierto?, por ponerse al día, ¿cierto?, y realmente entregar y brindar oportunidades laborales a personas con discapacidad. Esa es mi presentación el día de hoy. Algunas recomendaciones, obviamente. Bueno, los insto, ¿cierto? Y las insto a conocer sus derechos. La información es poder. Mientras más sepan, mientras más actualizados estén, más herramientas obviamente van a tener para enfrentar el mundo laboral, para defenderse, ¿cierto? Para posicionarse. No tengan miedo a exigir lo que corresponde. Obviamente uno lo hace continuo, con cuidado, ¿cierto? Uno puede pedir un ajuste razonable porque eso es un derecho, ¿sí? Por lo tanto, es completamente seguro en ese sentido. Y pregunta, infórmate y comparte. Si algo no les queda claro, pueden conversar, acercarse a distintas fundaciones, organizaciones de la sociedad civil. Nosotros mismos, ¿cierto? Como inclusión, estamos siempre dispuestos a apoyar tanto a empresas como a personas con discapacidad para que puedan conocerse, ¿cierto? Y que podamos tener un país mucho más inclusivo, ¿sí? Así que esa es mi presentación y ahí quedo atenta si tienen algunas preguntas respecto a mi presentación o mi charla. ¿Sí? ¿Preguntas? Ahí hay una pregunta, si se puede acercar un micrófono. Ahí sí. O tenía que hablar muy fuerte. Buenas tardes. Quisiera preguntar sobre la ley 21.275, donde se incluye la figura del gestor. O sea, pese a ser una ley, ¿es optativo que una empresa que tenga más de 100 trabajadores no tenga un...? No, no es optativo. Pero lo que ocurre hoy es que hay empresas que no están al tanto de esto y no cumplen. Pero eso no significa que no estén obligadas toda empresa que tiene 100 o más trabajadores. Ya, entonces debiese ser una obligación, pese, por ejemplo, si no cumplen con la cuota del 1%. Porque son distintas leyes. Claro. Lo ideal sería cumplir, ojalá, con todo lo que nos exige. La 21.015 me exige una cuota, si no cumplo con la cuota, cumplir de forma subsidiaria. La 21.275, tener un gestor, tener la política, tener el plan. Y hacer como este checklist, ¿cierto? De aquello que sí o sí, por lo menos en la línea de base, ir avanzando. Y en el caso en que la empresa debiese de tener uno y no tiene un gestor, ¿cómo allí se procede para una persona que tiene discapacidad y está dentro de la empresa? Bueno, lo que se puede hacer es, bueno, primero levantar esta necesidad, ¿cierto? Que hay que tener un gestor de inclusión. Y lo que se puede hacer es que justamente personas de la misma empresa se capaciten, ¿cierto? Nosotros tenemos un OTEC, entonces nosotros brindamos el curso de gestor de inclusión y posteriormente, ¿cierto? Hay una certificación en Chile Valora y eso es lo que acredita, ¿cierto? Que la persona tiene las competencias para liderar estos procesos, ¿ya? De lo contrario, la empresa podría brindar una oportunidad laboral a personas con discapacidad. Nosotros incluso tenemos beneficiarios, contamos con personas que están buscando empleo y que incluso son personas con discapacidad y son gestores, ¿ya? Entonces, están las dos formas, ¿cierto? Busco a alguien externo que ya esté certificado y que pueda liderar este proceso o bien acredito a alguna persona de mi empresa. Vale, muchas gracias. Otra pregunta, ¿sí? Ahí, sí se le puede acercar. Ahí le van a acercar el micrófono. Gracias. Buenas, muchas gracias por todo lo que... Mire, mi consulta, ¿tienen que ser mínimo 100 trabajadores? ¿Sí? ¿Es el mínimo? Exacto.
Toda Ya. empresa que tiene 100 o más trabajadores está obligada a cumplir con todas las leyes que les mencioné, de las 21.015 en adelante. Eso. Ya. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí hay otra. Hola, buenas. Mi consulta es con con las plataformas que originalmente no cumplen el tema, porque normalmente yo postulé muchas veces en Chile Trabajo y después cuando iba a la entrevista me decían que no contaban con las necesidades necesarias para contratarme. Como que no habían cargos que O se sea, ajustaran a tu perfil. no cargos, sino como que no, la empresa nunca publicó Ah, en el tema así como de y saliendo el símbolo y saliendo todo. ya, ¿no eran ofertas inclusivas tal vez? Sí, o sea, no, es que salía el símbolo inclusivo. Pero no Cuando- estaban vigentes cuando usted postulaba. Sí, cuando yo iba a la presentación, o sea, a la entrevista, de repente solamente me miraban y no me hacían preguntas respecto al trabajo mismo. Ya, bueno, puede ocurrir, ya, hoy en Chile, yo creo que en todo el mundo, este es un proceso que es lento, ya son años que van a ocurrir antes que realmente seamos un mundo inclusivo, pero van a haber empresas que tal vez todavía tienen ciertos sesgos, ya. Lo que yo te recomiendo es participar en algún programa de alguna fundación donde te puedan acompañar, apoyar y generar esta intermediación laboral un poquito más directa para empresas que realmente sean inclusivas y que les interese, ¿cierto?, tenerte a ti como un talento. Muchas gracias. ¿Hay otras preguntas o reflexiones? Las- Ahí hay otra. Mira, no ha habido tanto quórum, pero sí ha habido Sí, preguntas. Que eso. Hola, buenas tardes. Una consulta. Por ejemplo, la persona que recibe la pensión de invalidez, ¿Mm? ¿puede trabajar o sea, en forma laboral? ¿Hasta cuánto, para que no pierda la pensión, puede recibir la persona? Ya. Bueno, la 21.015, ¿cierto?, que exige una reserva de cuota, designa que las personas con discapacidad son aquellas que tienen o credencial, ¿cierto?, o bien tienen pensión de invalidez de cualquier régimen, ¿cierto? En este caso, antiguamente ocurría que las personas cuando trabajaban iban perdiendo su pensión, ¿ya? Pero hoy eso se derogó, digamos, porque se dieron cuenta que era contraproducente y al final las personas preferían mantener su pensión que trabajar. Así que eso ya no perdería la pensión. Muchas gracias. Había otra pregunta por ahí. Sí. Hola, buenas tardes. Mi reflexión parte con respecto, yo igual soy gestor de inclusión y bueno, me ha tocado como en postulaciones que postulan no como gestor y muchas veces me han como cuestionado, o sea, tengo la acreditación Chile Valora, todo, pero me dicen que no soy una persona con discapacidad que no puede postular a ser un gestor de inclusión. No, eso no. Y yo también respondo de vuelta así como a estos correos, así como, para ser gestor no tienes que tener discapacidad. Como que yo igual dentro de, como haciendo la inversa, pensaba que estas empresas como que buscan a alguien con discapacidad para cumplir con la Claro. ley y aparte tener como el gestor, como hacer la jugada en un puro paso. Claro, tal vez una estrategia, ¿cierto? Sí. Sin embargo, no es relevante. O sea, una persona puede tener o no discapacidad de ser gestor, Sí. ¿cierto? Lo importante es que esté certificado por el organismo competente que Chile valora. Así que, bueno, cualquier cosa y tú vas con la ley. Sí, pues no, Y sí, la- yo igual, porque he postulado como 3 veces y me ha pasado eso, así como, ya, yo no cuento con una discapacidad, pero tengo las competencias, tengo mi curso hecho, tengo la certificación de Chile Valora, pero no sé, yo pienso que igual es como la jugada que tiene esta empresa para hacer como el tiro, contratar como bajo la ley de inclusión y aparte el gestor. Sí, no, y también yo creo que hay mucho desconocimiento en relación a la ley. O sea, hay mucha confusión, porque como han salido dictámenes y decretos, ¿cierto? Y leyes nuevas, en general yo creo que hay una confusión. Y por lo tanto quizás a veces creen que confunden una ley con otra, a mí me ha pasado. Entonces,
siempre yo creo que hay que estar actualizado, si la persona no está al tanto, orientarse, buscar asesoría, ¿cierto? Etcétera. Así que bueno, igual de todas maneras tú puedes escribirnos a nosotros si Vale. tienes dudas. Sí, no, sí, para finalizar también como con respecto al tema, que siempre a fin de año buscan a todos los gestores para cumplir ya con el RILPO. Sí, Incluso en enero. Sí, eso era. Muchas Sí. gracias. Dejar, Cata, si quieres, en las redes sociales donde se pueden ubicar, porque hay hartas consultas, ¿no? Por el Sí. mismo desconocimiento de la ley, a ratos puede ser útil. Sí, el contacto @kinclusión.cl. ¿Ah? Info @kinclusión.cl. Ya, repito, info de información @kinclusión.cl. Ya, si tienen alguna duda, nos pueden escribir por ahí y ahí nosotros vamos a tratar de orientarles. Sí, y súper útil. Además, muchas gracias, Catalina. Te vamos a dar inmediatamente esto con un aplauso. Gracias. Porque se hace súper necesario una instancia como esta, además. Por eso, bueno, y si después no ubican a Catalina Calvo a través de Expo Inclusión siempre y vamos a poder también llegar a ella o a ellos, ¿no? Y ella sobre todo como gestora inclusiva y como coach que definitivamente respondió a muchas de sus dudas. Gracias, Cata. Gracias.